Ujú. No sé si queda un poquito más claro. Jóvenes. A mí me quedó claro, Ah, profe. Sí, Sí, a mí también. sí queda más claro la idea. O sea, son conceptos semejantes e incluso emparentados, pero digamos que son dos momentos del proceso de planificación. Adelante, muchas gracias, Andrea. Sí, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta por parte del grupo, por favor? Yo, Yo, profe, profe, tengo otra pregunta. Ok, Bueno, tú. ¿quién adelante. va primero? Usted, no, usted ya está hablando. Ok, adelante. Ok. Aquí mi pregunta es respecto a la Agenda 2030. Ujú, Se menciona que hay 17 objetivos para lograr el desarrollo sostenible ujú, y se mencionan varias acciones que propone la CEPAL. Mi ujú. pregunta aquí es, ¿qué está haciendo México para llevar a cabo esas acciones o qué acciones está tomando para lograr por lo menos uno de los objetivos del desarrollo sostenible? Claro. Ahí está, ¿no? Adelante, equipo. Es una buena pregunta, sobre todo considerando que en este momento el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, está apostando por energías no sustentables, ¿no? Todo el desarrollo de las petroquímicas, pues nos habla precisamente de que vuelve otra vez a apostar sobre las energías carbónicas y está dejando, o por lo menos aparentemente, está dejando de lado el asunto de las energías sustentables. Pero a ver, los escuchamos. ¿Sí están con nosotros? ¿Equipo? Sí, profe, aquí seguimos. Ok, perfecto, gracias. Es que de pronto con esta cuestión de que los sistemas nos sacan, uno tiene que seguir preguntando constantemente si estamos conectados o ya fuimos expulsados del sistema. Pero adelante, por favor. Bueno, se menciona que de parte de empresas, academia y sociedad civil, asegura que con esta agenda todas las personas tengan un futuro mejor, por lo que es necesario que sea parte del quehacer diario de todas y todos los mexicanos, para buscar la erradicación de la pobreza y hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Sí, o sea, es cierto, es un compromiso colectivo. Sin embargo, hay una agenda que se establece anualmente para todos los gobiernos federales. Todos los que pertenecen a Naciones Unidas deben de ir aplicando políticas públicas dirigidas precisamente a estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Ujú. Entonces, cada uno de estos puntos, de cada uno de estos 17 puntos, están generando
políticas públicas o políticas gubernamentales, como quieran ustedes llamarles, ¿sí? Que vayan dirigidos precisamente al fin de la pobreza. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno federal o qué han hecho los gobiernos federales para implementar políticas de su gobierno para disminuir el fin de la pobreza, para lograr el hambre cero? No sé si ustedes recuerden que durante el régimen de Peña Nieto, es decir, no hace mucho, casi al inicio, se estableció una política eh, que fue más bien de esas políticas rimbombantes de ese régimen que nos hablaban de Sin Hambre, se llamaba el programa. Sin Hambre es es el resultado precisamente de las acciones que el Estado va a generar para, por lo menos aparentemente, presentar una agenda sobre la disminución del hambre. Esta idea del hambre cero en México entró precisamente por esa dinámica. Desconozco ahorita en este momento si López Obrador siga manteniendo esta situación. Recuerden que López Obrador ha cambiado prácticamente toda la visión de Estado que veníamos, bueno, que estábamos acostumbrados por el predominio de los regímenes priistas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos, cada uno tiene que tener un referente dentro de los programas nacionales de desarrollo de los países, ¿sí? Yo creo que sería muy importante y muy interesante que en algún momento el mismo equipo, para ganarse un par de puntitos más, pudiera darnos un poco luz acerca de esta situación. A lo mejor ya no en una exposición porque tenemos el tiempo muy contado, pero a lo mejor nos podría dejar por ahí un documento donde nos planteara precisamente esta correlación entre las políticas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible. Medina Nájera, te escuchamos. Sí, profe, era para decirle que sí había quitado todo eso de los fideicomisos. Yo cuando paso por mi casa y veo esos edificios que usted habla de hambre, para el plan de hambre cero, que les daban como lo que hacen en la escuela, de que nos dan alimentos a algunas personas que pagan una módica cantidad, ya no tienen gente y aparte están como vandalizados, ya no se usan. Bueno, fíjate, ya tenemos un avance. O sea, el hecho de que abandones unas instalaciones significa que no hay presupuesto para seguir manteniendo las actividades sustantivas que se desarrollaban ahí. Yo ahorita no tengo el dato preciso, pero si el equipo nos hiciera el favor de decirnos qué sucede con esos objetivos en términos de programas gubernamentales, nos ayudaría bastante, ¿no? Digamos, como un pequeño ejercicio. Profe, también podríamos hablar del programa que fue Sembrando Vida, ¿no? Exactamente. A la parte ambiental, que también la 4T se comprometió a evitar la privatización del agua, la creación de las más de 100 nuevas universidades que ya tiene. Y bueno, aunque no está muy orientado a las energías renovables, pues está por habilitar refinerías nuevas. Sí, así es, en efecto. Ahora, la situación es, estas políticas se explican a partir de estos objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la cuestión de lo de Sembrando Vida es un programa. ¿En qué punto de estos 12, de estos 17 entraría? ¿En vida de ecosistemas terrestres? O es que como tengo aquí lo del control, no alcanzo a ver los otros dos que tienes aquí. El 13 y el 14, ¿qué dicen? Dice en vida submarina el 14 y acción por el clima el 13. Ahí está. Entonces, pudiéramos nosotros suponer que el programa Sembrando Vida corresponde a los objetivos del objetivo 13 de esta agenda internacional, ¿sí? El único problema
es que ya cuando vamos a la cuestión de las energías sustentables, pues ya ahí es donde resulta que el apoyo que le está dando a las refinerías e incluso a la termoeléctrica nuclear, pues obviamente de pronto como que nos coloca un poquito aquí. Por ejemplo, en el objetivo número 7 va dirigido hacia energías asequibles y no contaminantes, ¿no? Entonces, quién sabe si responda a ciertos objetivos y a otros no tanto, ¿no? Habría que revisarlo esto, pero bueno, eso es un Bueno, trabajo más pormenorizado, ¿no? según una de las conferencias que ha dado el presidente, dijo que optaba por darle como que un auge al petróleo ahorita para superar la vulnerabilidad que tenía en la actualidad la gasolina y el diésel, como por el precio tan caro que tenía. Ujú. Esperaba poderlo reducir esos costos y precios para la nación y entonces optar por otras energías. Se supone que lo hace por estrategia de reducir los precios para Los la precios. ciudadanía. Ujú, ujú. Bueno, entonces tendríamos que revisar esto bueno, lo cierto es que la política del López Obrador pues prácticamente rompe con muchas dinámicas, ¿no? Con las políticas que se venían desarrollando y le da un nuevo sesgo. Por supuesto que hay un objetivo económico y social en la cuestión de la reactivación de las refinerías, pero bueno, habría que analizarlo con respecto de estos 17 objetivos a los cuales México se comprometió. Independientemente de que López Obrador pudiera decir no estoy de acuerdo, hay una responsabilidad del gobierno federal de cumplir estos 17 puntos, que pertenecemos a la ONU, porque de algún modo también estamos vinculados a estos procesos. Medina. Sí, profe. De hecho, también lo de la gasolina, pues sí ha estado aumentando. Por ejemplo, no sé si recuerdan que antes, ahí por ahí de julio del año pasado, el barril de petróleo costaba menos $1, prácticamente te pagaban por guardarlo. Pero en México, pues nunca como que se notó el bajón de gasolina. Hasta el presidente había acordado que iba a seguir extrayendo petróleo. De hecho, se el precio así porque ha aumentado el IEPS, que es el impuesto que le ponen. Ujú. Así es. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra participación? Ya tenemos 11 minutos. ¿Alguna otra pregunta del grupo? Yo quiero preguntar cuál es la finalidad del desarrollo regional. Ok, adelante, adelante equipo. Bueno, eso se puede definir como un proceso de crecimiento que mediante la utilización del desarrollo existente en dicho territorio se puede llevar a lo que es el bienestar de la población o de una localidad. Buscar el beneficio, pues, bienestar. Yo solamente agregaría una cosa aquí en tu respuesta. Agregaría lo siguiente. No puedes generar procesos de sustentabilidad en grandes espacios. Ese es un problema. Es decir, no puedes llegar al punto de equilibrio, que nos están marcando en esta diapositiva que cambiaron, la anterior. Bueno, ahí está. La anterior, ándale, esa, ¿sí? No podemos nosotros plantear programas de sustentabilidad en grandes extensiones, es decir, no podemos hacer un programa de sustentabilidad para todo México. O sea, eso sería imposible. El ideal es que cada una de las regiones, no económicas, sino las regiones ambientales en el país, pudieran en efecto generarse programas dirigidos a ese desarrollo. Entonces, de ahí la importancia de la planificación regional.
No puedes hacer un programa que aperture para todos los espacios, para todas las regiones, para todos los ecosistemas y sobre todo para todos los desequilibrios que se generan entre los seres humanos y sus propios ecosistemas. Entonces, la estrategia que busca la sustentabilidad tiene que empezar por la región. Ese es su marco, digamos, de operación más inmediata. Bueno, García Beltrán y Medina. Yo tengo una pregunta sobre la ruralidad, específicamente sobre la nueva ruralidad. Muy ¿En bien. qué sentido y bajo qué factores podemos hablar de nueva ruralidad y cómo esta viene a unirse en un mismo hilo discursivo con la sustentabilidad o sostenibilidad? ¿Qué tiene que ver la nueva ruralidad con todo este discurso de sustentabilidad y sostenibilidad? Muy bien, Jorge, muy buena pregunta. Tiene que haber un vínculo. Sara, de una vez escuchamos tu pregunta para que el equipo conteste en global, ¿no? Sí, bueno, yo tenía la duda sobre, no me quedó muy claro cuándo y cómo apareció la nueva ruralidad. Ok, como concepto. Muy bien. Muy bien. Medina Nájera, ¿es pregunta o es respuesta? Ah, no, Medina no es del equipo. Medina, ¿tienes pregunta o dejaste la mano abierta arriba? Dejé la mano, profe. Ok, está bien. Entonces tenemos ya 2 preguntas y con esa vamos a cerrar porque ya van a ser las 9. Entonces, pues adelante, equipo. Y bueno, el concepto de ruralidad surgió en décadas recientes. Este concepto como tal surgió en Europa y América Latina y de ahí se fue extendiendo. Surgió a principios de los años 90 y surgió porque los espacios rurales se han transformado, se han modificado y la noción de la multifuncionalidad agrícola ya cambió el contexto. En la conferencia de las Naciones Unidas que se realizó en Río de Janeiro en 1992, algunos países europeos hablaron de la importancia que tenía la agricultura y los espacios rurales para la sociedad. Como que se empezaron a dar cuenta de que los espacios rurales se estaban transformando, operaban ya con una diversificación productiva rural, que las relaciones con los espacios urbanos eran crecientes y que era necesario integrar el cuidado de estas. O sea, ya no se hablaba como una dicotomía de lo rural con lo urbano. Uh-huh. Y pues con el paso del tiempo los patrones de producción, consumo y movilidad cambiaron profundamente. Uh-huh. Igual se supone que los espacios rurales se han hecho un poco sustentables y sostenibles a sí mismos, por lo que hemos hablado de que los espacios rurales son de los pocos lugares que tienen la oportunidad de hacer el conocido como ecoturismo, y es lo que atrae en gran parte a la urbe, pues a la gente que vive en la urbanidad, y esto le ha dado un valor agregado a esos lugares. Ok. Sí, solamente así como para clarificar un punto así rápido, es correcto lo que dices, solamente habría que agregar la cuestión de que la idea de la nueva ruralidad está basada en el principio de entender la gran diversidad de fenómenos y potencialidades que tiene, digamos, los espacios que aún son considerados rurales, por un lado. Y por otro lado, hay una palabrita que ha estado circulando durante toda la exposición y que no se ha puesto mucha atención, pero que es importante, el problema de la gobernanza. El concepto de gobernanza es distinto al concepto de gobernabilidad. La gobernabilidad está basada en el principio de la acción del Estado, los planes, los trabajos que hace el Estado. Pero ¿de qué trata la gobernanza? La gobernanza es un concepto que va a surgir también en la época de los 90 y que va a establecer que no es posible generar
procesos gubernamentales sin la participación de las iniciativas privadas, es decir, del capital privado. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra gobernanza, ustedes van a tener que pensar ¿y qué capitales privados pueden participar en este proceso? Porque finalmente esa es la lógica. Si pensáramos, por ejemplo, en la reforma educativa que pensó Peña Nieto, bueno, podríamos ahí verlo un poquito más claro. La educación dejó de ser un atributo del Estado y se dio áreas de oportunidad a las empresas privadas, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece. Igual ocurre en la cuestión de la ruralidad. Cuando se habla de nueva gobernanza, significa que las formas de financiamiento de los programas estatales públicos deberán de permitir también la participación de entidades privadas. Justamente en ese sentido, cuando se pretende dar un nuevo valor agregado a esta noción tan extraña como es el de la vida rural, digo porque ya se ha demostrado que finalmente hay transformaciones profundas y además los límites entre lo rural y lo urbano están cada vez más difuminados. Pero bueno, surge esta idea de la ruralidad en el sentido de potenciar la diversidad de posibilidades económicas que tienen estos espacios y segundo, bajo la premisa de la participación de capitales privados. Esa es la idea de la gobernanza, pero que influye en el nacimiento de la idea de la sustentabilidad, perdón, en el nacimiento de la idea de la ruralidad, de la nueva ruralidad. Profe. Sí, te escucho. Y un ejemplo también podrían ser los sellos verdes, ¿no? Que, bueno, empiezan en la nueva ruralidad, pero van muy de la mano a lo sostenible. Por supuesto, así es. ¿Y para qué son los sellos verdes? ¿Cuál es la función del sello verde? Pues son como certificaciones, ¿no? Que hacen, que aseguran como el que se plantee bien una construcción ambiental, por así decirlo. Así es, pero tiene un segundo objetivo, validar frente a la dinámica del mercado el origen, digamos, orgánico, aunque ese es otro concepto, pero bueno, ahorita es el primero que se me viene a la cabeza, del producto que se está generando. Es decir, detrás de esta idea de los sellos, existe también la idea de constituir un nicho de consumo que vaya dirigido precisamente hacia los mercados. A eso me refería yo cuando se incorpora el concepto de gobernanza, porque el concepto de gobernanza implica, bueno, ok, producir verde ¿para qué? ¿No? Producir orgánico ¿para qué? Producir sustentable ¿para qué? Bueno, precisamente para generar una trazabilidad de las mercancías que van a entrar al mercado hacia un cierto nicho de consumo especializado. Entonces, ese es otro de los fenómenos que aparecieron precisamente a la par, digamos, paralelos al desarrollo de todas estas nuevas formas de pensar la sustentabilidad. Sí, más o menos queda claro. Sí. Muy bien. Nos faltó algo, ya son las 9 de la mañana. Si no, bueno, pues recuerde equipo que tienen que bajar la lista de asistencia. Y recuerden que tienen que colgar su presentación en el punto general. Estoy compartiendo mi pantalla rápido, nada más para mostrarles dónde, ¿no? Compartir, aquí está. Nos vamos al equipo. Entramos al equipo de desarrollo rural sustentable, aquí, ¿sí? Y aquí luego, donde está el chat general, aquí está la sesión de archivos. Este es, digamos, el general para todos. Y aquí ustedes